A ver ahora. Listo, doctor, ya. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, es la sesión del... Ya estamos grabando, ¿verdad, Lorena? Sí, doctor, ya está Gracias. grabando. Bueno, chicas, chicos, esta es la sesión de hoy, 16 de febrero. Simplemente para ponernos en sintonía, voy a dedicar unos segundos a, a la, al recuento de nuestro acuerdo de la semana pasada. Recuerden que el libro, que ya 10 de ustedes, quizá un poco más, ya lo tienen, recuerden que es para que ustedes lo lean, respondan todas y cada una de las páginas que están ahí, hagan las investigaciones que también piden distintas secciones de su libro y aquí vendrá una cosa importante que entre cada una y cada uno de ustedes debe hacer y lo haremos como grupo, es vamos a tratar también de pensar y de responder en su libro, como parte de las actividades que marca su libro, vamos a tratar de contestar qué está pasando ahora, dada esta pandemia por el COVID. Y como ya algunas y algunos de ustedes me preguntaron por el grupo de WhatsApp, cada equipo que ya está integrado van a elaborar reactivos de cada unidad, van a hacer un examen entre 30 y 35 preguntas, utilizando reactivos de complementación, de opción múltiple, de relación de columnas y de falso y verdadero, que yo les voy a dar indicaciones para enseñarles a hacer buenos reactivos. Los hacen la clave, cada equipo hace la clave del examen, es decir, las respuestas correctas a ese examen y se lo pasamos a los otros equipos para que lo contesten y se vayan entrenando para el examen departamental que va a haber en esta materia. Eso es lo que comentamos la sesión pasada y habíamos iniciado con el primer tema del módulo número 1 de su libro, que tiene que ver con estas habilidades básicas. Bueno, vamos a ver. Estas habilidades básicas que tiene su libro de texto tiene que ver con nuestra capacidad para relacionarnos con las demás personas. Y en ese sentido, la empatía, que es donde me quedé la jornada anterior, la empatía es esta capacidad que siempre estamos desarrollando, que siempre estamos afinando para poder percibir, para poder hacer una tarea, yo les diría, sumamente difícil, muy compleja. Fíjense lo que dice la empatía, porque verdaderamente es un desafío, es un gran reto para cada una y cada uno de ustedes, para mí, para cada uno, cada una de las personas, es, fíjense, percibir las emociones, los sentimientos y, ojo aquí, pensamientos o ideas de las personas con las que nos relacionamos. ¡Qué tremendo! Porque es más o menos, se parece un poco a adivinar, un acto adivinatorio, ¿se dan cuenta? Capacidad para percibir las emociones, los sentimientos y los pensamientos de otra persona. Por eso la empatía es algo sumamente fino, es algo muy complejo, es una capacidad y una habilidad que desarrollamos de manera bastante compleja. Este término de la empatía lo creó, lo definió, lo acuñó, también se dice así, lo acuñó, que significa lo creó y lo definió, este psicólogo
británico, Edward Bradford Tishner, lo acuñó. Él fue el primero que usó este concepto de la empatía. ¿Por qué nos interesa percibir las emociones y los sentimientos, los pensamientos o las ideas de las personas que nos relacionamos? Porque nuestra relación será mejor, porque nuestra relación la seguiremos construyendo, porque nos interesa cultivar esa relación y porque entendemos que quizá nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras propias emociones quizá afectan a una persona o le ayudan a una persona. Entonces, en ese conocimiento, en ese reconocimiento de que nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras formas de reaccionar pueden ayudarle a las personas con las que nos relacionamos, hacerlas sentir bien o incomodarlas y hacerlas pasar pésimo. Por eso es tan importante desarrollar esta empatía, percibir qué está sintiendo el otro, pero como resultado, por un lado, como resultado quizá de que yo le provoqué esa emoción, ese sentimiento o ese pensamiento. Pero también como resultado quizá de que yo no tuve nada que ver, pero viene contrariado, contrariada esa persona que me interesa, que me une una relación de parentesco, una relación de amor, de fraternidad, de soy su hija, soy su hijo y me importa, soy su hermana, soy su hermano, soy su primo, soy su amiga, soy su pareja, soy su novio, soy su novia y me importa. Y probablemente yo no tuve nada que ver con ello, pero mi empatía, mi capacidad de percepción me dice, algo trae, noto algo en ti. Y entonces uno usa las palabras para el lenguaje, a final de cuentas, para escarbar, para preguntar, para indagar, pero porque ya uno algo percibió. Y sin duda alguna, dentro de la empatía está entretejida, chicos, chicas, está entretejida la intuición. Ese asunto de este olfato que no pasa a veces no pasa por ningún proceso de racional o de conocimiento, sino es una manera como de adivinar que algo está ocurriendo, pero no lo tenemos claro y para eso usamos el lenguaje. Bien, pero no vayamos tan deprisa. No pensemos, y se los pido, no piensen que ya con saber, con poder escribir que la empatía es la capacidad para percibir las emociones, sentimientos, pensamientos o ideas de aquellas personas para relacionarse. Ya, yo ya sé de empatía. No, la empatía la tenemos que practicar. La empatía la tenemos que vivenciar. La empatía la tenemos que ensayar. Tenemos que entrenarnos, tenemos que desarrollar esa capacidad, porque las capacidades, jóvenes, se desarrollan a fuerza de practicar, pero también de reflexionar. Fíjense aquí, hay 3 elementos. Vamos con calma. Nosotros en la clase, conmigo ustedes en la clase tienen que aprender a profundizar, a detenerse, a lanzarse a las aguas más profundas de cada concepto. Fíjense lo que dice aquí: emociones, sentimientos, pensamientos o ideas. Vamos a ver. Vamos a detenernos un poquito con este asunto de la empatía. Emociones, sentimientos y pensamientos. Tres esferas de nuestra vida como seres humanos. Muchas veces, pensamos
que emociones y sentimientos son básicamente lo mismo. No. ¿Tienen que ver las emociones con los sentimientos? Sí. ¿Tienen que ver los sentimientos con los pensamientos? Sí. Pero no son lo mismo. Se complementan. Y como en la empatía se trata de que percibamos la emoción de una persona o ciertas emociones de las personas determinados y pensamientos, ahí está el chiste, hay que saber qué es lo que uno está observando. Miren bien, emociones. Hay 4 emociones básicas: la tristeza, la alegría, la ira o el coraje y el miedo. ¿Quién investigó y aclaró por primera vez estas 4 emociones? ¿Alguien me lo puede decir? Chicas, chicos, vamos. Reaccionen. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Quién recuerda? ¿Qué recuerdan? ¿Quién investigó que las 4 emociones básicas del ser humano eran tristeza, alegría, ira y miedo? Una. Atrévanse. 2. Venga. Quien quiera. No. Bueno, lo investigó por primera vez y lo fue aclarando Charles Darwin. No solo se dedicó a una gran obra sobre el tratado del origen de las especies hasta llegar a nosotros, el ser humano, sino que también se dedicó a explorar estas emociones. Fíjense, 4 emociones: tristeza, alegría, ira y miedo. ¿Cuál es la característica? Observen bien. ¿Cuál es la característica de estas 4 emociones? Que no las podemos controlar. No las podemos controlar. Es decir, algo nos pasa, algo le pasa a la persona, un suceso, una noticia, una vivencia que le provocó tristeza. Esa emoción es básica, no puede controlarla. La siente o no la siente. O algo muy bonito le pasó y le provoca alegría. No tiene que elaborar nada, le produjo alegría o no. O algo la sacó de quicio, le generó coraje, ira. O algo nos asustó, nos provocó miedo. No lo podemos controlar. Por eso se dirá Charles Darwin, esas emociones, tristeza, alegría, ira y miedo, son básicas. Se nos informa que falleció un pariente nuestro, un familiar nuestro cercano, y no lo vamos a poder controlar. Vamos a sentir tristeza. Quizá también vamos a sentir coraje, ira, de por qué no lo atendieron pronto o la atendieron pronto, por qué el sistema de salud está tan mal, o por qué no hay tratamientos, por qué no ya empezaron a vacunar, qué hubiera pasado si se hubiera cuidado. Y también quizá nos dé miedo a nosotros de adquirir, de que se nos transmita el coronavirus. O un familiar entró al hospital, duró un par de semanas y ya lo dieron de alta. Y ese familiar, esa persona nos importa, nos provocará alegría. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que no sentimos
que no sentimos una sola emoción, sino que a veces pasamos de una a otra, de la tristeza a la ira, de la ira al miedo, o del miedo a la tristeza, o de la ira a veces, cuando nos dicen, no es lo que tú pensabas, ya te enojaste y demás, pero no, lo que ocurrió es que no era así, sino era así, y se nos va la ira, y en lugar de alegría quizás sintamos tranquilidad, pero eso es una emoción mucho más elaborada. Hasta aquí, ¿algún comentario, chicas, chicos? Vamos. ¿Queda claro? ¿Estoy explicando con claridad estas 4 emociones? Díganme algo. Sigo. Ahora fíjense bien, fíjense bien. Las emociones se conectan con los sentimientos. Los sentimientos son mucho más complejos que estas 4 emociones básicas, pero están relacionados emociones con los sentimientos. ¿Cuál es la diferencia entre las emociones y los sentimientos? Que nos apoyamos en los pensamientos. Así que la combinación mucho más compleja entre emociones y pensamientos crean los sentimientos. Repito, estas emociones, las emociones estas básicas, cuando se articulan, cuando se relacionan con nuestros pensamientos, crean algo más complejo. Entre estas dos, emociones y pensamientos, crean sentimientos. Los sentimientos, por lo tanto, se nutren de las emociones. Y los sentimientos se hacen más complejos por nuestros pensamientos. ¿Cuáles son esos sentimientos? El amor. Es un tipo de alegría. Es un tipo de alegría, pero no es alegría. No es tan básico. Amor. ¿Alguien me dice qué significa la palabra amor en su etimología? Venga. ¿Qué significa amor en su etimología? Vamos, atrévanse. Viene, adelante. Vivir sin muerte, creo. ¿Otra vez? ¿Viene? Vivir sin muerte. ¿Cómo? Vivir sin muerte, no creo. Es estás muy cerca. Sin, muerte. No queremos la muerte. No queremos que muera ese sentimiento. Lo quiero eternamente. El amor pasa, la gran mayoría de las personas, la inmensa mayoría, lamentablemente, la inmensa mayoría conoce solo una etapa del amor. Solamente una etapa del amor, que es el amor concupiscente. El amor que solo quiere dar y recibir, solo quiere alegría, pasión, entrega, deseo, pura alegría y puro deseo y pura pasión.
Es un amor al que solo le interesa dar y recibir con la misma intensidad. Es un amor envidioso, es un amor egoísta por el que todos pasamos, por el que todas pasamos. Queremos sentirnos queridos y correspondidos. Queremos que nuestro deseo se cumpla. Queremos que nuestra pasión se lleve a cabo y también despertar pasión. Por eso es un amor egoísta. El amor concupiscente. Amor egoísta. Y normalmente se crea el amor concupiscente y se recrea el amor concupiscente durante una etapa, durante una primera etapa de la relación entre dos personas. El amor romántico. Normalmente cuando somos jóvenes, como ustedes ahora, está transformándose considerablemente esta entrega pasional, este deseo y demás, porque tenemos la pandemia y se transmite por el aliento. Entonces las caricias en la pareja se vuelven complicadas en este momento con la pandemia. Los encuentros amorosos se vuelven complicados porque puede ser la vía de la transmisión. En la primera etapa del amor, el amor romántico, el amor concupiscente, el amor egoísta. Todos pasamos por ello. Por eso habrán leído ustedes en muchos reportajes, historias de vida de gente famosa, de actores, actrices, de personas que ustedes de pronto sepan un poco de su vida, de la vida amorosa de esas personas, habrán escuchado o leído que dicen, es que se acabó el amor, se acabó esa chispa, ya no sentía yo mariposas en el estómago al ver a mi pareja. Se acabó, se apagó el amor. ¿De qué están hablando? Del amor romántico, del amor concupiscente, del amor pasional, del amor en el que hizo posible esa relación un Dios clásico, Cupido. Cupido es el que provoca el flechazo, la atracción, la pasión, la ilusión, la alegría, el deseo. Cupido lo provoca. Pero si observan con cuidado a Cupido, Cupido es un dios que tiene cara de niño. Es alguien pequeñito, infantil. Por lo tanto, es caprichoso. Y solo quiere ser atendido, como un niño. Y cuando se enoja, avienta todo. Y cuando no se cumplen sus deseos, entonces se enoja. Por eso el amor romántico, el amor pasional, el amor concupiscente, será un amor egoísta. Casi todos conocen, yo espero que ustedes conozcan otras etapas del amor, como sentimiento, espero que lo conozcan, pero hay otras dos etapas maravillosas del amor. Cuando se aprovecha, cuando la pareja tiene una buena relación, cultiva el amor, aprovecha el amor romántico para prepararse para la siguiente etapa, entonces llega al amor filial, al amor en la que quizá ya no haya muchas dosis de pasión, quizá ya no haya muchas dosis de deseo
entre los cuerpos de esas dos personas que se aman, porque están envejeciendo, porque van perdiendo su atractivo, porque va uno entrando en carnes y en kilos, y porque a final de cuentas el avance de la edad nos afea, perdemos el atractivo. A veces, incluso cuando se es joven, muy joven, como ustedes, mucha gente confunde la juventud con la belleza. Cuando se es joven, se es atractivo, se es atractiva. No necesariamente bonita o bella. La juventud aporta mucha belleza aparente. Entonces, conforme pasan los años, si la relación se sostiene, si el amor se sigue cultivando, se pasa ya con menos deseo, con menos pasión, con menos atractivo, se pasa al amor filial, que está constituido por la comprensión, por la armonía, por la paciencia, por compartir creencias, por la ayuda mutua en la pareja, por la alegría de vivir y de seguir compartiendo esa historia de amor durante varios años. Ese es el amor filial, el que se aprovecha de haber vivido el amor romántico durante años para seguirse comprendiendo, conociendo y atendiendo. Y la tercera etapa del amor será el amor caritas, que significa amar a esa persona porque es un ser humano que lo merece y nos alegra de que esté viva o vivo. Por lo tanto, observen que esto que acabo de comentar sobre el amor sin muerte es un sentimiento complejo que, si se quiere, viene de la alegría. Sí, pero no es pura alegría, porque aquí hay deseo, pasión, atracción, ganas de estar juntos, ganas y satisfacción de ser pareja, o de ser novio, o de ser novia, o de ser esposo o esposa, compañero de la vida, compañera de la vida. Pero luego en las otras etapas será más complejo. Comprensión, armonía, compartir creencias, compartir la vida, brindarse apoyo. Ya no hay tanta pasión, ya no hay tanto deseo, no, pero hay amor. Quienes pasan todavía más años y donde ya probablemente ya ni siquiera haya ningún deseo erótico, sino será el deseo de seguir compartiendo la vida con amor, porque no queremos que muera ese sentimiento. Fíjense cómo, al hablar del amor, he dicho que viene de un pedacito de la alegría. Pero ¿qué es lo que he hecho para describir este sentimiento que solo tiene 4 letras? ¿Qué es lo que he hecho? Usar el pensamiento, usar el lenguaje, como lo veremos enseguida. Veamos otro sentimiento, por cierto, que lo provoca muchas veces el amor: los celos, que vienen, ojo, fíjense bien, jóvenes, vienen de la ira. Viene de la ira, pero también viene del miedo. Y viene de un pedazo de tristeza, porque ya no le atraemos a esa persona, porque tenemos temor de que sus deseos, el amor de esa persona, sus sentimientos se dirijan no hacia nosotros, sino hacia la otra persona.
Y sentimos una cosa más compleja que es la rivalidad, el miedo, el temor a perder, pero también ira. Nada más que no es pura ira, ni es puro miedo, ni es pura tristeza. Son celos de que el territorio simbólico, el territorio de los sentimientos y del cuerpo de esa persona, sentimos que nos lo roban o que está dando entrada para que nos lo roben y sentimos celos, coraje, porque nos sentimos injustamente dueños de los sentimientos y del cuerpo y de la vida de la otra persona. Un guiño, un escrito, un mensaje, un WhatsApp que cachamos en el teléfono del otro, de la otra persona, invadiendo injustamente el celular, invadiendo la privacidad y la libertad de esa persona, escarbamos en el WhatsApp y resulta que le envió un mensaje, una foto a otra persona. ¿Y por qué se le envías? Si tú eres el amor de mi vida. Y viene entonces este asunto que son los celos. Otro sentimiento, el sufrimiento. Es decir, estar padeciendo un dolor emocional, físico y emocional, que nos hace que la vida no nos sepa y nos hace infelices. Ese sufrimiento. Está sufriendo. Una persona de 40 o de 30 o de 50 años está sufriendo por lo que siente ante los síntomas del COVID. No puede respirar y tiene miedo. Tiene temores de tener que llegar al hospital y que lo intuben o le intuben. Tiene miedo de morir. Sufre ese agotamiento al caminar, porque está afectado de sus pulmones debido al COVID. Pero su cuerpo también le comunica que le duelen las articulaciones. Y piensa que ese otro síntoma de dolor de articulaciones está agravando por el COVID. Y si mañana pierde el olfato o el gusto, como parte de la sintomatología del agravamiento del COVID, su sufrimiento aumenta, su miedo, y quizá de pronto sienta coraje de por qué se fue a una fiesta, por qué no usó su cubrebocas, por qué se fue a una reunión, por qué se fue a una carne asada, por qué se fue a un desayuno. Pero imaginemos el sufrimiento de una persona joven que probablemente se fue a una fiesta, fue a ver a su abuelo, a su abuela, o regresó a casa y a los 10 o 12 días todos tienen COVID. Esa conciencia de haber sido quizá el portador o la portadora del COVID genera un sufrimiento emocional profundo, complejo, porque esa persona ama a sus seres queridos y se entristece porque quizá ha sido él o la causante de ello. Es un sentimiento muy complejo que está enredado con pensamientos. Otro sentimiento es el rencor. Sentimiento complejísimo. Muchas ocasiones a ustedes, su padre, su madre, algún familiar que les quiere, les habrá dicho, no seas rencoroso.
No seas rencorosa, no te hace bien. Porque el rencor es un resentimiento, resentimiento de ira, viene de la ira, viene del coraje, de que nos han hecho daño, nos han provocado sufrimiento, nos han provocado quizás celos, y entonces esa ira quiere dirigirse, busca un desquite, busca devolver el daño. Quizá quiere ojo por ojo y diente por diente, como la ley del talión. Pero ese rencor, ese sentimiento de ira encerrada, que trata de buscar un momento, un recurso, una estrategia, una acción, un pensamiento para desquitarse, es decir, para quitarse de esa ira, para desquitarse de esos celos, le está haciendo daño también, le está haciendo daño también a la persona que siente ese rencor. Le está envenenando el alma. Los celos también le hacen daño a la persona. No solo provoca una reacción frente a la persona, al ser humano que nos produce los celos por su actuación, sino que los celos nos dañan. Sentir celos daña a la misma persona y la hace sufrir más. El rencor daña. Si se desquita, si logra su propósito y logra afectar a la persona para, como forma de desquite de esa ira que trae acá, probablemente generará el daño a esa persona, pero mientras sintió el rencor, esa persona también se dañó en sus emociones. Su cuerpo lo dañó. Su bilis fue afectada también. Sus jugos gástricos también se vieron dañados. ¿Cómo voy en tiempo, Lorena? Todavía hay tiempo, doctor. Acabo Ok. 8:40 hoy la clase. ¿8 qué? 8:40. Ok, gracias. Y por supuesto, otro sentimiento, la felicidad. Qué compleja la felicidad, porque resulta que la felicidad como sentimiento es un momento. Puede ser un momento más o menos extenso, como el rencor, como el sufrimiento, como los celos, como el amor. Pero observen aquí una cosa importante. La felicidad viene también de la alegría. La felicidad es un momento, cumbre, lleno de plenitud, de sentido de realización, de logro, de satisfacción, de que se ha cumplido algo anhelado, que por fin alcanzamos lo que esperábamos. Pronto nos damos cuenta, sin embargo, que esa felicidad tiene un lapso de duración y luego iremos tras otro momento de felicidad. Por lo tanto, la felicidad no es, como dice la canción, no es un lugar a donde se tenga que llegar, sino la felicidad es un momento de realización plena, de alegría. Cuando se logra un propósito como terminar los estudios, ¿ustedes sintieron felicidad
Quizás sintieron felicidad cuando vieron aparecer su número de código en la lista de alumnos aceptados, de alumnas aceptadas en la preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¡Qué felicidad! Pero venía de la alegría. Pero había temor de no estar en la lista. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad también les provocó a ustedes y provocaron en su padre, en su madre, en sus hermanos, en su familia, la felicidad de lo lograron! Consiguieron entrar, consiguieron un lugar por sus méritos, por sus conocimientos a la hora de presentar el examen de admisión. Y quizá de vez en cuando, la recuerden, esa felicidad. Pero no será lo mismo recordar la felicidad que haber sentido, por esos sentimientos, haber sentido esa felicidad a la hora de abrir el periódico o a la hora de entrar a la computadora, teclear, poner sus números y leer: ha sido aceptado, ha sido aceptada en la preparatoria y este es tu plantel. ¡Uy, qué alegría! Pero resulta que yo no quería el plantel número 1, Adolfo López Mateos. Yo quería en otro, que está más cerca de mi casa. ¡Qué felicidad! Pero se me desdibuja, se opaca rápidamente esa felicidad. No en tristeza, pero sí se oscurece, no es tan plena, pierde luminosidad esa felicidad. ¿Por qué? Sí, pero yo quería en otro plantel. Por eso se dice que la felicidad son momentos. Pero ahora pensemos en quizá cuando sus padres se casaron o empezaron a vivir juntos como pareja, como familia, quizá porque algunas o algunos de ustedes ya venían en camino, cuando quizá su mamá le dio el sí a su papá, quien sería su papá, y que empezó la historia de amor ahí, después de ese sí, felicidad. Sí, pero no pura felicidad, también habrá habido episodios de celos, de sufrimiento, rencores, provocados por la ira, por la tristeza. Vean ustedes cómo efectivamente hay conexión entre las emociones. Hemos visto que el amor tiene pedazos de alegría, que los celos tienen pedazos de ira, también de miedo, que el sufrimiento puede venir de la tristeza, genera tristeza, del miedo, el rencor por el sufrimiento otorgado y probablemente porque venga de una relación amorosa generada por celos. Pero cuando estuvo el sí y cuando empezaron a ser pareja, qué felicidad, ¿no? Así que aunque ustedes vean aquí cuadritos independientes, en realidad en nuestro corazón y en nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y emociones están encimados e interrelacionados unos con otros. ¿Se dan cuenta? Y otro sentimiento complejo. Por eso miren cómo a estos 4 se les llama emociones básicas, que se necesitan, pero como cuando hablamos de sentimientos son más complejos. Estos 6 sentimientos complejos no son todos, son los principales. La compasión. Es decir, entender que la otra persona está necesitada, que está sufriendo, que tiene una carencia y que necesita de nuestra cercanía, de nuestro apoyo, de nuestro amor, de nuestra comprensión
para entonces ser compasivo. Tiene que ver la compasión con nuestra capacidad para entender y comprender el sufrimiento de la otra persona. Aunque quizá, a veces, nosotros podemos decir, es que, podemos decir, para nuestro interior podemos decir, bueno, es que yo creo que no es para tanto. Bueno, sí, pero no eres tú. Estamos hablando de empatía. Bueno, sí, pero no eres tú. Entiende a esa persona y compadécela. La compasión tiene que ver, también tiene un significado de acompañar, hacer compañía, pero también con pasión, es decir, con sinceridad, acompañar en el dolor a esa persona, en su sufrimiento. La compasión, por lo tanto, es un sentimiento que se le prodiga, que se le da a una persona porque está sufriendo, porque está triste, porque está enojada. Y nosotros comprendemos su situación, aunque probablemente no la compartamos del todo, pero la comprendemos y generamos compasión. Por lo tanto, tiene que ver no solo con mirar a la otra persona y entender a esa otra persona, sino comprender como seres humanos que por esas causas hay personas que sufren o que se entristecen o que se enojan. Compasión. Un sexto sentimiento muy importante dentro de la empatía. Entonces, dice la empatía, lo recordarán, dice la empatía que debemos tener la capacidad para casi adivinar las emociones, tristeza, alegría, ira, miedo, los sentimientos, amor, celo, sufrimiento, rencor, felicidad, compasión, muchos otros sentimientos más complejos, y que hay una conexión y un entretejido, un eslabonamiento entre emociones y sentimientos. Y que los sentimientos surgen porque abajo hay emociones, pero sobre todo porque participan nuestros pensamientos participan para crear y desarrollar nuestros sentimientos. ¿Cuáles son esos pensamientos? Bueno, en primerísimo lugar tendríamos que entender, jóvenes, que podemos pensar, somos capaces de pensar, porque tenemos un cerebro con un lóbulo frontal suficientemente desarrollado, con terminaciones nerviosas complejas que nos dan nuestras neuronas, con circunvoluciones que nos da el desarrollo de nuestro sistema nervioso, el central, el periférico, el área de Broca, que es donde se produce nuestra habla y nuestras ideas, pero también muy importante la zona occipital porque ahí captamos imágenes y qué importante las imágenes para desarrollar el pensamiento porque el lenguaje, que es toda nuestra capacidad simbólica, hecha de signos y de símbolos para pensar. Gracias al lenguaje y obviamente a las características anatómico-funcionales de nuestro cerebro, gracias a nuestro lenguaje y a nuestro cerebro, tenemos pensamientos. Pensamos con el lenguaje. Pensamos con el lenguaje. Y dentro del lenguaje, hay signos, símbolos.
movimiento, gestos. Por eso se habla de lenguaje hablado y escrito, lenguaje pensado, lenguaje corporal o metalenguaje, lenguaje hablado, escrito, pensado, lenguaje gráfico, el lenguaje de la música. Una canción, una melodía, una obra musical puede ponernos alegres. Otra vez, acá, alegres o tristes. O darnos miedo. ¿Se recuerdan las películas? En las series, en las películas, se usa mucho el lenguaje de la música para conectarnos con las emociones. Para reforzar que la imagen que nos están presentando en esas escenas de la película, de la serie, etcétera, es algo alegre, o es algo triste, o es algo que le está dando coraje a los personajes, o es algo que le está dando miedo, y se usa el lenguaje de la música para, en tanto pensamiento lingüístico, que es la música, a base de signos y de sonidos, que son lenguaje a final de cuentas, se conectan con las emociones para producirnos un sentimiento. Recuerden aquí, tengan presente, los sentimientos son emociones muchísimo más complejas, por eso denominadas sentimientos, porque está participando el pensamiento en su creación y recreación y en su desarrollo. Y para poder crear esos pensamientos nos movemos con el lenguaje, hablado, escrito, gestual, proxémico. Aquello de salirse del lugar donde uno está y dar un portazo, quizás sin decir palabra alguna, sino simplemente gesticular o hacer una expresión onomatopéyica, ¿no? De ¡ash! Y dar un portazo, eso es lenguaje, para comunicar nuestros sentimientos de rencor, de ira, una emoción como la ira. Lo estamos comunicando, un sentimiento a través del lenguaje. Pero, y aquí viene un asunto muy importante para ustedes y para la vida en general. Aquí viene un asunto importante. El lenguaje nunca lo podremos dominar en su totalidad, pero pensemos por un momento en una parte del lenguaje que es nuestro idioma, el idioma castellano, el idioma español. Nuestro lenguaje, en este momento, pensando solo en el lenguaje hablado, solo en el idioma, nunca lo dominaremos. Podemos hacer grandes esfuerzos y debemos hacer grandes esfuerzos para dominar nuestro idioma. ¿Por qué? Porque cuanto más dominen, jóvenes, el idioma, mayor será su capacidad de pensamiento y su capacidad para expresar con mayor fineza, con mayor finura, con mayor cuidado y pulcritud nuestros sentimientos, si dominamos el lenguaje. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes este asunto de, ¿cómo te digo? Es que no sé cómo te podría explicar, hombre, o sea, no tengo palabras, se me va ahorita, no, falta dominio para explicar nuestros sentimientos y los por qué de esos sentimientos. Nos falta el dominio. Por eso, chicas, chicos, será fundamental que lean, que investiguen, que comprendan, que escriban, que hablen, que se entrenen en el dominio del lenguaje
hablado y escrito, porque así su pensamiento mejorará, y si sus pensamientos mejoran, sus sentimientos serán más claros con ustedes mismos, para ustedes mismas. Y por supuesto que nuestros pensamientos requieren de la expresión, de nuestra capacidad expresiva. ¿Cómo decimos las cosas? ¿Qué palabras, qué fraseo utilizamos? ¿Qué enunciados elaboramos antes de pronunciarlo? Se va a volver un asunto importante en nuestra relación y en nuestra empatía. En la relación que sostenemos con todas y todos los demás, y por supuesto nuestra empatía. Será fundamental. ¿Cuántas veces les ha pasado que les dicen, no me contestes así, porque es que me contestaste feo? Pues, ¿qué querías que te dijera? Pues, eso pensé. O es que lo dije sin pensar. Entonces debemos tener mucho cuidado para cuidar la relación y para entender la empatía. Debemos tener mucho cuidado en cómo hablamos, cómo decimos lo que decimos, cómo comunicamos nuestros sentimientos y nuestras emociones, cómo comunicamos nuestras necesidades. Y ¿saben una cosa? Lamentablemente, dentro de la familia es donde deberíamos practicar una expresión más cuidadosa, más tersa, más delicada, y lamentablemente es donde más patanerías y salvajadas y asperezas nos toleramos, nos permitimos. Cuando debería ser en el mundo de nuestra familia, en el mundo de nuestra relación, mucho más ahora que estamos encerrados, que estamos recluidos y resguardados para no ser víctimas de la transmisión del SARS-CoV-2 y padecer de COVID, deberíamos ser todavía más cuidadosos. Nuestra expresión tendría que ser la más delicada y de las mejores dentro de nuestra casa. Y por el contrario, parece que en la expresión de nuestra casa, en la expresión en nuestra casa, perdón, nuestra expresividad parece que se vuelve más corriente, más dura, más tosuda, áspera, desconsiderada, porque aquí estamos en la casa. No, deberíamos ahí cultivar el lenguaje, jóvenes, y ser mejores, ser más delicados, pensar antes de hablar. Hay quienes creen que lo bonito, lo digno de presumir en una persona es que dice lo que piensa, que es el sincero o la sincerota de la vida, que trae la bandera a todo asta porque es la campeona de la sinceridad, el campeón de la sinceridad, porque él o ella dice lo que piensa. No, cuidado. Nuestros pensamientos los podemos tener. Nuestras ganas de decir las cosas de una cierta manera porque estamos enojados, porque estamos celosos, porque tenemos rencor, porque tenemos tristeza. Ahí va, aviéntate con esta, porque estamos resentidos. Sí, pero hay que ser capaces de calcular el daño que podemos hacer con esa expresión. ¿Por qué no tratar de decir lo mismo? Aquí viene importante. ¿Por qué no tratar de decir lo mismo con otras palabras? Ojo, no se trata de traicionar lo que quiero decir, ni se trata de traicionar lo que siento.
pero debo tener cuidado en cómo lo digo. Por eso, nuestra capacidad expresiva será un asunto importante en nuestras relaciones, y estamos hablando aquí del módulo 1 de mis habilidades sociales básicas. Bueno, esa habilidad básica será el dominio de nuestro idioma y su capacidad de expresión, jóvenes. Y tenemos, dentro de nuestros pensamientos y de nuestra función mental, cognitivo, emocional, tenemos la capacidad para reflexionar. Es decir, antes de decir, mejor la pienso. ¿Cómo lo podría escribir? ¿Cómo lo podría decir de otra manera? ¿Cómo podría reaccionar de otra manera y no tan áspera? Y también entender que a veces hablar de ese sentimiento, hablarlo, pronunciarlo, a solas, representa un desahogo. Catarsis, dirían los psicoanalistas. Pero también platicarlo con otra persona de nuestra confianza, para decir que estamos enojados, que estamos sufriendo, que tenemos celos, pero que no lo vamos a decir a la persona porque se va a poner las cosas peores, pero lo estamos contando a alguien de nuestra confianza, eso es desahogo. Y permite que reflexionemos sobre nuestros propios sentimientos y pensamientos. Y muy importante, en el lenguaje, en nuestra habla, en nuestra escritura, muy importante, la belleza, el gran potencial que nos brinda el silencio. Sin silencio no habría enunciados. Sin silencio no habría pausa. Sin silencio no habría reflexión. Sin silencio no habría meditación. El silencio es fundamental. Sin silencio no habría mesura. Sin silencio no habría espacio para la tolerancia. Sin el silencio no habría comprensión. Así que hay que aprender también a manejar el silencio. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado o han llegado a decir, cada uno de ustedes, mejor me quedé callado? No quise decir nada, porque se iba a poner peor. Ya mejor no dije nada. Ah, qué bonito. Están usando dentro de su pensamiento la maravilla, el gran potencial que representa el silencio. Bueno, son las 8:23. Me gustaría escucharles, si es que todavía están aquí, en una sola frase. ¿Qué piensan de toda esta disertación en la que trato de profundizar con ustedes este telegrama que trae cualquier libro de texto de qué es la empatía y cómo es necesario detenerse y profundizar en cada término, en cada expresión, para favorecer en ustedes el trabajo en el libro de texto? Pero primero, en una sola frase, ¿qué piensan de esta disertación? Me voy a ir en orden de lo que está aquí. Y prende su micrófono, por favor. Anel. Anel. Toc, toc, toc. Anel. ¿Ya me escucha? Ya. Yo creo que debemos de trabajar en cada uno de estos aspectos porque son importantes. Muchas gracias. Arturo. Arturo Vega. Es que es confuso. Yo digo que son todas las emociones que lo componen. No, a ver, escuchen, es que escuchen la pregunta. Escuchen la pregunta.
y traten de contestar la pregunta. Traten de contestar la pregunta. ¿Qué les parece en una frase? ¿Qué les parece el desarrollo de este tema de la empatía a partir de lo que he expuesto? Traten de Vaya, contestar esa pregunta. pues interesante. Bueno, en la siguiente, Arturo, una frase un poco más articulada, más profunda. Citlali, gracias, Arturo. Citlali. Debemos comprender como a la otra persona y a controlar las emociones, los sentimientos. Ok. A ver, a partir de Diego, les cambio un poco el planteamiento. ¿Qué les deja? ¿Qué les deja esta exposición que acabo de hacer? ¿Qué les deja? En una frase, viene Diego. Pues que este tema es importante, ya que para mí es importante saber qué son las emociones, sentimientos y pensamientos y qué hay entre ellas, cómo se relacionan y crear vínculos de empatía con la familia también. Ok, muy bien. Jerónimo, ¿qué te deja esta exposición, esta disertación? Adelante. ¿Es en nada más una palabra? No, una frase, un comentario, Ah, chiquitito. sí, pues me deja muchos conocimientos porque en esta clase pues aprendí cosas que según yo ya sabía, pero no a esa profundidad. Muy bien, Jerónimo. Jessica. Pues como usted mencionó, que la empatía no es simplemente un concepto, sino es una capacidad que se tiene que desarrollar, que la tenemos que aprender a desarrollar en nuestra vida cotidiana y que está ligada con todo esto que son las emociones, los sentimientos y los pensamientos. Ok, muchas gracias, Jessica. Joana. Sería comprender los sentimientos de las demás personas, tal vez no sentir lo mismo en ese momento, pero sí comprenderlo en ese mismo momento. Ok, muchas gracias. Liliana. Liliana. Sí, bueno, lo que a mí me dejó fue Sí. como una reflexión, porque más o menos yo ya sabía, pero bueno, esto me dejó como que más en claro su importancia de por qué es bueno ser empático con las personas y todo lo que conlleva la empatía. Ok, muy bien. Gracias. Melanie, Sofía, adelante. Bueno, a mí me gustó porque me hizo autoevaluarme y yo siempre he pensado que conocer el dolor es lo que hace que queramos ser amables con los demás, es lo que nos hace humanos y pues siento que es algo muy importante para poder llevarnos bien. Ok, gracias, Melanie. Miguel Ángel. Miguel Ángel Ramírez. ¿Estás ahí? Miguel Ángel. Bueno, Natalie. Sí, bueno, bueno, a mí me dejó una reflexión de cómo debemos de llevar a la práctica la empatía y que es muy importante conocer más, más profundo el tema para no quedarnos solo con los conceptos, sino tener una profundidad mejor. Muy bien. Óscar Pérez. Óscar. ¿Estás ahí, Óscar? Sí, perdón. ¿Qué te deja? Bueno, para mí es importante porque es un tema que muchas personas no llevan a tratar, bueno, no saben tratar, y como usted lo dijo, es algo que se aprende y se practica día con día. No es algo que ya tenemos y hay que aprender a hacerlo. Ok, gracias. Pedro Samuel. Pedro Samuel. Pedro.
No está. Rafael. 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 Tampoco. Sergio. Sergio Eduardo. Sí, profesor. Pues, ¿qué te deja? Pues yo creo que me deja pues conocer la empatía y es muy importante eso. Y creo que como decía Natalie, pues es importante conocerla, pues no solo el concepto, sino también profundizar un poco más el tema, ya que pues así podemos como tomar algunos ejemplos o pues sí saber más sobre la empatía y llevarla a cabo o saber cuándo la llevan a cabo con nosotros. Ok, gracias. Sofía Vázquez. Sí, profe. Pues a mí me deja más que nada esta sesión como una herramienta para comprender mejor a las personas y al mismo tiempo empezar a ser más empática con las mismas personas. Ok. Muchas gracias, Sofía. Valeria Yunuen. Sí, profe. Dime. Pues esto me deja como que esa sensación de experimentar y de conocernos mejor a nosotros mismos, ya que, pues ya como lo mencionaron varios, no es solamente conocer el concepto, sino tener una mejor, un mejor conocimiento sobre el tema. Ok, muchas gracias. Vanessa. Que la empatía se emplea en profundizar con la persona, con sus emociones, sentimientos y pensamientos. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien que haya faltado? Desde luego Miguel Ángel, Pedro Samuel y Rafael, bueno, supongo que no están necesariamente conectados, aunque estén aquí a la vista. ¿Alguien más? Me refiero sobre todo a Anel, Arturo, que el planteamiento fue diferente. ¿Quieren hacer algún comentario? Anel, Arturo, Citlali. ¿O está bien? Bueno, les dejo la actividad para el próximo viernes. Es la siguiente. Tomen nota, por favor. ¿Están listas? ¿Listos? Tomen nota. Van a, si lo ven necesario, yo lo sugiero, van a volver a ver la sesión que va a quedar aquí en la plataforma de Teams, la exposición del tema. Y lo que les voy a pedir es que en un escrito en Word, entre 600 y 700 palabras, me expliquen una situación en la que hayan vivido ustedes o uno de sus familiares, pero en la que ustedes están participando, ustedes participaron, una situación en la que estén representadas emociones, sentimientos y pensamientos. Y donde ustedes me demuestren, mediante la redacción, que entendieron, es decir, que pusieron en práctica la empatía y que entendieron la o las emociones vividas, cómo de ciertas emociones se pasaron a determinados sentimientos y cómo el lenguaje participó en ello. Entre 600 y 700 palabras. Y el trabajo, el archivo Word, que cada quien escriba, se va a llamar Arturo-Vega-empatía o Vanessa-Peña
Oscar-empatía. Oscar-Pérez-empatía. Tienen de aquí al viernes incluida la jornada de clase para que lo terminen y lo afinen. Y la hora límite para enviarme el trabajo de aplicación de empatía es el viernes, cuando termina la clase. ¿Está? Me lo envían a mi correo. Pueden volver a ver. Lo que les recomiendo es elijan la situación que van a contar. Sin duda alguna, la situación va a ser en el contexto del COVID. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el enojo, la ira, la alegría, la tristeza, el miedo? ¿Cómo eso se conectó con ciertas emociones y cómo se contó? ¿De qué se habló? ¿Cómo se habló? Y entonces ustedes analizan esa capacidad expresiva del lenguaje. ¿Está? Entonces, y la próxima semana lo platicamos. Esto es, dentro de 8 días, platicamos los trabajos que me lleguen al correo el próximo viernes. ¿Está? ¿Está clara la tarea? Chicas, chicos, ¿está clara la tarea? Lorena, ¿ya tienen especificados los criterios para enviarnos trabajos por escrito? Pues se los pusimos en la presentación de la primera clase, doctor. Revísenlo. Están los criterios de cómo me deben enviar el trabajo escrito en Word, el tipo de letra, el interlineado. Esta es una experiencia contada en la que, ojo, ustedes participaron y demuestran cómo funcionó la empatía entre las personas que formaron parte de ese suceso, de esa escena, de ese episodio. ¿Está claro? No suelten el asunto de empatía, pero tienen que profundizar con sentimientos, emociones, sentimientos y pensamientos. ¿Está claro? Les recomiendo volver a ver la sesión aquí en el Teams. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos el próximo martes. El libro, en cuanto puedan, adquiéranlo, las y los que faltan. Recuerden que tenemos una fecha límite para comenzar a trabajar. Nos vemos el próximo martes. Buen día, cuídense mucho, usen cubrebocas, lávense las manos, sana distancia, cuiden a los suyos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.